Hoy vamos a ver cómo lograr que las unidades del juego se muevan de una manera más natural y además vamos a empezar a incluir las torres dentro del juego. En el video anterior creamos un script de unidades. En este momento lo voy a volver a crear para repasar esos conceptos. Entonces vamos a crear un nuevo script, se va a llamar unidad y unidad va a tener lo siguiente. Va a tener un miembro dato público que es un GameObject que va a definir la ruta. Recuerden que la ruta es un conjunto de puntos que pintamos en el escenario. Luego vamos a tener un private int índice que lo vamos a utilizar para ir navegando entre los puntos de esa ruta. Luego vamos a tener un private vector 3 que va a ser la posición siguiente a la cual la unidad se debe mover. Luego vamos a tener una velocidad. Las unidades tienen velocidad, en este caso va a ser de 1. Y además vamos a asignarle un float también, que va a ser la distancia a, al próximo punto, distancia punto. Y esto lo vamos a fijar en 0.5f. Vamos a obtener la posición siguiente, que va a ser igual a ruta.transform.getChild, la posición 0, y el position de, o sea que vamos a parar al personaje, a la unidad en el primer punto. Luego, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la, la distancia, no, la dirección primero. La dirección es la posición siguiente menos la posición actual, que está en transform.position, y vamos a mover el personaje siguiendo esta dirección, lo multiplicamos por la velocidad y cada vez que Unity ejecuta el update se incrementa el tiempo. Entonces lo multiplicamos por time, delta time, para que pueda avanzar. Y algo muy importante es que para yo poder saber cuándo saltar de un punto a otro, al próximo punto lo calculamos con la magnitud de la dirección y voy a probar si eso es menor o igual a la distancia del punto. Si eso pasa, quiere decir que yo ya llegué, que la unidad llegó al punto. Entonces va a pedir un nuevo punto. ¿Cómo lo pide? Si el índice más 1 es menor que ruta.transform.child count, o sea, cuántos elementos tengo como hijos en esa ruta, entonces incremento la ruta y luego le asigno como posición siguiente de la ruta, obtengo el transform y el getChild en la posición índice y ahí debe el transform. Y luego le hacemos un debug para ir mirando cuál es la posición X siguiente, que sería posición siguiente punto X, y además el Y sub S, que sería la posición siguiente punto Y. Aquí es posición, listo. Entonces venimos a Unity, entonces seleccionamos el personaje, yo le había quitado el script, lo removemos, asignamos el script nuevamente, le ponemos la ruta la cual queremos que se mueva el personaje. Recuerden, seleccionamos la ruta
damos play. Entonces ahí logramos ver que ya el personaje se mueve de una forma un poco más fluida. Miren que hay algunos puntos que hacen que el movimiento no sea muy perfecto, como ese que acabaron de ver ahí. Entonces ahí simplemente lo que hay que hacer es ajustar los puntos de la ruta. Pero acá ya logramos la primera parte. Luego entonces, ¿qué queremos hacer? Voy a ubicar las torres o la torre. Entonces la voy a poner aquí. Como ven, cuando la torre aparece, aparece por debajo de esto. Entonces recuerden que debemos modificar el orden en layers. La pongo en 9 y acá también el z-index es bueno ponerla también en 9 para que podamos visualizarla. Vamos a probar. Listo, ahí ya la tenemos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a probar cuando eh, una torre va a hacer el seguimiento de la unidad. Entonces miren que la unidad en este momento está pasando por el recorrido de la torre, pero esta torre va a tener una distancia de umbral que va a hacer que cuando el personaje esté cerca de su rango de acción, entonces lo va a detectar. Para detectar el personaje, por el momento vamos a dibujar una línea de debug y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces primero vamos a crear el script de la clase torre y la clase torre entonces va a tener un enemigo que va a ser, en este caso, para probarlo vamos a dejar público GameObject y va a ser el enemigo. Y lo que voy a hacer es que voy a también a ponerle un private float distancia de umbral. Yo ya he hecho pruebas previamente y una distancia que me pareció prudente es 2. Pero igual la ventaja de los miembros datos es que yo los puedo ir cambiando. Y luego entonces cada vez que el personaje se acerca, entonces voy a calcular la distancia. Entonces vector 3, eh, dirección, o pongamos la distancia de una vez. Distancia va a ser igual a el enemigo tiene un transform y obtengo el position, que es un vector 3. Luego voy a coger la torre, también tiene un transform y tiene una posición. Esto me da un vector 3. Y a esto luego le puedo preguntar por la magnitud, que ya es un float. Entonces acá, si esta distancia es menor a la distancia de umbral, es menor o igual a la distancia de umbral, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a pintar una línea. Recuerden que las líneas de debug son líneas que solamente se van a ver eh, en el modo de, como su nombre lo indica, prueba y no en el juego como tal. Pero entonces apenas para explicar el concepto de distancia de umbral nos va a funcionar bastante bien. Entonces vamos a trazar una línea que va desde this.transform.position a enemigo.transform.position y vamos a pintar una línea de color verde. Vamos nuevamente acá a Unity y en la torre va a asignarle el script y el script también el script de torre debe tener GameObject público. No lo va a guardar, no lo había guardado, ahora sí guardó y aquí se está actualizando. Entonces le asignamos el enemigo va a ser la unidad y le damos play. Entonces
Miren que aquí no voy a ver nada, tengo que pasarme a este modo. Acá aparece dibujo a la línea. Entonces miren que esa línea es temporal, solamente cuando está dentro del umbral. Cuando se aleja ya pierde la detección por parte de la torre.